Fíjense que ahora que entramos a clases, todos, porque como lo decíamos ayer, entramos los padres también con todo el cambio de dinámica que se tiene que dar. En la tarde yo les posteaba esta pregunta de cómo te castigaban cuando eras niño. Y hubo mucha participación, de hecho les voy a leer algunas. Y aparecían situaciones muy claras, pero sobre todo lo que más aparecieron fueron los golpes. Claramente hemos ido cambiando, hemos ido sensibilizando mucho alrededor de que el golpe no sirve, aunque parezca que sirve. Y ahorita les voy a explicar por qué, pero les quiero compartir algunas de las respuestas y las vamos a ir manejando en relación a esto que vamos a ir explicando, porque es muy importante que vayamos haciendo cada vez más conciencia. Me tiraban la chancla voladora. Dice, ¿y patas para qué las quiero? Me escondía y hasta que llegaba mi papá me salía. Después alguien dice, de los castigos más ligeros eran no ver la tele y probablemente hacer las actividades que no me gustaban, como limpiar los vidrios, lavar las jergas. Esto último fue alrededor de mis 12, 14 años, pero de los castigos que sí recuerdo que me marcaron mucho, en varias ocasiones, mi papá me ponía atrás de la puerta con un balde de agua fría en la cabeza y la tenía que agarrar con mis manos el mayor tiempo posible. Y claramente se te cansaban las manos. Así es que ya imaginarás lo que pasaba. Algún castigo que igual recuerdo ya teniendo 17 años, porque me tardaba mucho en peinar, mi papá me llevó a la estética y le dijo a la chica que me cortara el cabello lo más cortito que pudiera. Para corregirme, mi mamá nos daba con el cable, con la manguera y con la mano. Una buena tunda, dice alguien más. Mis padres castigaban con golpes. Lo que recuerdo, un día perdí los colores en la escuela. Y esos me los había comprado mi abuelita y aún así me pegó. El golpe, que evidentemente tenía una muy buena intención, y la tiene para los padres que aún pegan, realmente es el resultado de una falta de recursos personales para educar. Y siempre que el golpe causa dolor, distrae al niño, a la niña, al jovencito de lo que realmente tiene que entender. Porque al doler, el dolor distrae, el dolor concentra a los hijos en la parte del cuerpo que está doliendo y genera mucho enojo. Y aunque los padres puedan decir, es que se lo ganó, la realidad es que es una agresión. Y aunque los papás lo puedan justificar diciendo que pegaron por culpa de el niño, la realidad es que el que tiene la obligación de tener más recursos pedagógicos para educar es el adulto. Los niños están aprendiendo. Y pegar lo único que genera es miedo. Y aunque el adulto diga, es que mira, ya no lo volvió a repetir, no lo volvió a repetir, pero por la mala razón, que es el temor, haber generado en los hijos miedo. Y siempre que se genera miedo o siempre que los hijos se detienen al no cometer el mismo comportamiento por miedo, van a tener siempre que descargar ese enojo en otro lugar. Y como no comprenden la realidad de por qué eso no se hace, no hay una formación a través del razonamiento. Así que hay que tener mucho cuidado, porque si hay hermanos, se van a desquitar con el hermano.
Si no, se van a desquitar en la escuela con otras personas. Y ese resentimiento que se va guardando, después se desquita, y cuando son más grandes, o se vuelven personas violentas, o se vuelven personas culpígenas, o guardan un gran resentimiento hacia los padres, y cuando tienen la menor oportunidad, se alejan de los padres y los terminan generando como un gran abandono, porque el afecto se va perdiendo. Así es que hay que tener mucho cuidado, porque no es una forma apropiada de educar, además de que hoy ya está considerado y tipificado como violencia familiar. Mi mamá no me pegaba. Cabe señalar que ella fue una niña maltratada y tal vez por eso no lo hacía, ya que antes la educación era más ruda. El castigo con ella era que no me hablaba y luego decía que se iba a ir y nunca iba a volver. Y yo sentía miedo y culpa. Todo eso también duele. Fíjense, es un caso bien interesante hablando de los castigos y de qué tenemos que evitar con nuestros hijos. Porque es cierto que esta mamá aprendió que ella no iba a pegar. Sin embargo, las huellas del maltrato están ahí. Y a la hora que a ella le tocó ver cómo hacerlo distinto, también maltrató, solo que de una forma diferente, porque no aprendió herramientas adecuadas de educación. Así es que solamente hizo una variante, y en esa variante recurrió al silencio y a la amenaza de abandono. Esto es bien interesante porque muchas veces los papás confunden que al no hacer el hijo lo correcto, se enojan con él y por lo tanto ese enojo lo traducen en no te hablo. Y ese enojo no debe de ir por ahí, porque recuerden que yo puedo estar enojado por tu comportamiento, pero no enojado por quien eres. Y ahí es donde tenemos que tener mucha precaución. Yo no puedo desconocer a mi hijo, no puedo amenazarlo con irme, porque esa amenaza constante de irme genera en ellos una huella de abandono innecesaria, porque además ni me fui, me quedé, estoy presente en su vida, pero todo el tiempo genero la amenaza. Por lo tanto, se genera un riesgo en ellos de que podrían ser abandonados y que no valen lo suficiente para ser queridos. Y yo me puedo enojar con lo que haces, pero no, insisto, con quién eres. Siempre te voy a amar independientemente de cómo te comportes. Recuerden que este mensaje siempre tiene que estar presente. Yo te quiero aunque no me gusta cómo te portas. Por lo tanto, nuestra interacción siempre tiene que ser en positivo. Hay una consecuencia por tus actos, pero yo siempre te voy a amar y siempre voy a estar aquí para ti. Porque si algo se adquiere con la paternidad, es la incondicionalidad en el amor, en el afecto y en la pertenencia. Tú siempre vas a estar aquí y yo voy a ser incondicional para ti. Eso todo el tiempo tiene que estar en la seguridad de nuestros hijos. Yo te preguntaría a ti que mandaste este mensaje, ¿qué secuelas dejó en ti en la vida? El que tu mamá siempre estuviera, cuando te portabas mal, amenazando con irse y ahora sí que, como se dice por ahí, castigando con el látigo de tu desprecio, ¿no? Te dejo de hablar. El silencio es terrible. No se debe de hacer ni en la relación de pareja, ni en la relación con amigos,
ni en la relación con los hijos, ni con los padres. Nunca debemos de quitarle el habla a alguien porque no me gusta lo que me hiciste. Se tiene que aclarar, se tiene que decir, incluso cuando vamos a generar una distancia con alguien porque no me gusta la forma en la que soy tratado, se tiene que explicar y se tiene que decir. No se tiene que guardar silencio. El silencio genera toda una serie de expectativas en la cabeza, una serie de fantasías atemorizantes y una serie de fantasmas. Y luego cuando crecemos en las relaciones siempre hay este fantasma de abandono que se vuelve muy complicado. El silencio es muy castigador. Así es que no me gusta cómo te portaste, esto amerita esta consecuencia, pero yo siempre te voy a querer. Siempre estoy aquí para ti y mi obligación es educarte. Pero no castiguen el amor. Nunca a un hijo se le castiga el amor. Siguiendo con el tema de amenazar a tus hijos con irte porque se portan mal, fíjense que desafortunadamente es muy frecuente que los padres hagan eso. Si te sigues portando así, me voy a ir y te voy a dejar. Y nunca medimos el impacto que eso puede tener en un niño mientras está creciendo. Porque si las figuras de apego que son tan importantes, son los padres, hacen esto de estar amenazando, es algo que se está escuchando continuamente. Los niños se crean la idea, además del terror que esto les genera, se crean la idea que de ellos, que son chiquitos, que se sienten vulnerables, van a sentir que tienen el poder de hacer que sus padres se vayan. Crecen con mucho miedo y además sintiendo que nadie les va a tener el afecto incondicional y que por lo tanto no merecen. Y ese sentimiento de no merecer les lleva a jalar a lo largo de la vida que nunca nadie, si tu padre o tu madre te hacen sentir que no mereces, pues imagínate quién sí te va a querer o qué sí vas a merecer. ¿Vas a llegar a merecer un trabajo? ¿Vas a merecer un buen trato? ¿Vas a merecer una buena vida? Y si no mereces, eres un candidato perfecto para el maltrato en todos los sentidos. Y entonces vas a dedicar tu vida a estar mendigando. Y si alguien no se da a sí mismo el sentimiento de merecer, pues imagínate el candidato que te vuelves para ser el peón de todo el mundo. Así es que mucho cuidado, porque lo están volviendo un ser digno de maltrato en todas partes. Y entonces seguramente todos han conocido personas que casi se ponen de tapete para que los pisen. Pueden venir de historias de estas, y aunque tú tienes solamente el propósito de hacer que hoy eso que le pediste lo haga bien, porque ningún papá quiere que su hijo se vuelva el tapete de alguien, imagínate la repercusión que tiene a futuro. Así es que nunca jueguen con eso. Hay muchísimas consecuencias a las que podemos apelar, ¿no? Que no vas a poder ver la tele, que no vas a poder tener postre, que necesita recoger su cuarto porque si no el juguete se va a ver confiscado y se lo vas a regresar cuando ya haya recogido. En fin, hay millones de cosas en la vida cotidiana. Pero la amenaza de la pérdida del padre o la madre, imagínate que por alguna circunstancia, la que sea, llegas a sufrir algún accidente, pierden al padre o a la madre, falleces, la culpa que carga ese niño, porque cree que tuvo el poder de que tú murieras. Si los padres se divorcian, si el padre o la madre no respondieron y se quedaron con el padre o la madre soltera, imagínate, creen que algo hicieron o que ellos no merecían tener a esa figura que se fue. Y nadie tiene por qué cargar con la decisión de otro de no haberse hecho responsable. Así es que, por favor, nunca
nunca le hagas sentir a tu hijo eso. Y si ya lo has usado, acláraselo. Aclárale que te equivocaste y que jamás tendrías que haber cometido ese tipo de error. Hablando de todo lo que no se debe de hacer cuando hay que poner consecuencias, pero bueno, que toda la vida se ha conocido como castigo, y sobre todo ante esta pregunta de cómo te castigaban de niño. Mi mamá me pegaba con el cordón de la plancha, mi papá con el cinturón ancho. Me marcaban el brazo y la espalda por varios días. Y yo les tenía mucho miedo a mis padres. Con golpes, dice alguien más, no siempre. A veces no nos dejaban salir a jugar a la calle y ese era el castigo. Fíjense, esta variante, ¿no? De con golpes, pero no siempre. A veces era no salir a jugar a la calle. Eso habla mucho de en qué humor se encontraba a los padres, ¿no? Cuando se cometía el comportamiento. Lo que confirma esto que yo les digo de es la falta de habilidad de los padres y del temperamento en el que los padres, o del humor que tenían los padres en el momento de cometer la falta. Lo que habla otra vez de los padres, no de los hijos. Y otra vez del silencio. Mi mamá me dejaba de hablar, me hacía sentir invisible. Otros siguen aquí, ¿no? Nos pegaban, ¿no? Tuve 7 hermanos, mi papá murió cuando tenía 4 años y ahí empezó el calvario. Mi hermana, la más pequeña, y yo sufríamos golpes de mis hermanos y mi mamá, ¿no? Mi hermano mayor asumió el papel de papá y nos llegó a pegar con un fuete. Mi mamá con el cordón de la plancha y la correa de la máquina de coser. Mi hermana mayor nos pellizcaba los brazos. En una ocasión nos bañó con una escobetilla. Nos quedó el cuerpo arañado. Con el tiempo se fueron casando y fue cobrando calma la casa. Ya grandes, un día mi mamá me pidió perdón por habernos lastimado. Ella creía que era la mejor forma. Yo, casada, prometí no hacer lo mismo con mis hijos y lo cumplí. Mi mamá se volvió una abuelita amorosa y también con nosotros. ¿Cómo va pasando el tiempo y vamos cobrando, no conciencia? Porque entonces se va escuchando que pegar no es la alternativa, ¿no? Y bueno, las cosas van pasando, pero el miedo es muy mala consejería y de alguna forma el miedo a formar hijos que no queremos, ¿no?, que vayan por el mal camino, hace de pronto que actuar por miedo, no nada más el que los hijos por miedo ya no se porten mal, sino que los padres por miedo a lo que pueda acabar pasando con los hijos pegan. Y los hermanos, al perder al padre, pues empiezan a copiar lo que la madre hacía, y si el maltrato era la forma de tratar de corregir y de ayudar a la madre en la educación, bueno, pues empiezan a valerse de lo que pueden y entonces copian, ¿no? Este tema es lo que hace que de pronto, sin mucha educación, sin mucha conciencia, siendo padres jóvenes, la desesperación hace que de pronto se empiece a recurrir a lo que se puede, y el impulso del enojo hace que eduquemos a veces de malas maneras, y estas malas maneras, lo primero que tenemos a la mano es lo que tomamos. Y bueno, de ahí viene la nalgada, ¿no? De ahí viene la chancla, este viejo dicho y esto que pronto se convierte en la broma, pero pensar también en la lógica de si duele más el golpe, menos van a repetir la conducta. Pero también se lastima más emocionalmente
Y entonces nos volvemos adultos que al estar más lastimados emocionalmente, también estamos más resentidos y menos educamos de formas apropiadas en la relación emocional y en la relación física. Fíjense que, bueno, dentro de todo lo que respondieron y compartieron, que seguramente sirvió de desahogo para muchos de ustedes, sería interminable podérselos leer, pero hay muchos castigos que incluso, además de dolorosos, son absurdos. Algunos incluso combinan lo absurdo con lo delictivo. Sostener, el que ya les compartí hace rato, sostener la cubeta llena de agua en la cabeza, ¿no? Con las manos, y pues hasta que se cansara la persona y pues se le venía la cubeta encima llena de agua fría. Otros, sostener los libros, muchos libros, mucho peso en la cabeza también como castigo, que no enseñan nada y son una manera de lastimar a la persona. En las escuelas también se usaba mucho poner al niño mal portado, al chico mal portado en medio del patio con el sol a todo lo que daba, a ver cuánto aguantaba hasta que caía desvanecido. Alguien cuenta también aquí que cuando cometían alguna situación inapropiada, ya que estaban dormidos en la noche, el papá les echaba agua fría en la cara, ¿no? Para que despertaran sobresaltados. Alguna comenta aquí que cuando no querían comerse algo porque o no les gustaba o ya estaban llenos, la madre los hacía comer hasta que vomitaban. Y cuando de plano estaba muy enojada, les hacía comerse lo que habían vomitado, ¿no? Otro narra aquí que el papá le llegó a pegar hasta con la banda del motor del coche hasta que cayó desmayado, ¿no? Y que lo irónico del asunto es que cuando ahora de grande lo platica, el papá dice que eso nunca pasó. El tema es que no solamente hay que tratar de poner consecuencias apropiadas, que enseñen, que aprendan los hijos con la consecuencia. Es muy importante saber que nada de violencia está permitido, ni verbal, ni física, porque se lastima. Incluso hay una mujer aquí que dice: a los 6 años yo tuve que empezar a cocinar porque mi mamá seguía teniendo hijos. Dice: tuve que empezar a cocinar desde los 6 porque mi madre seguía teniendo hijos y así me castigaban, cuidándolos y haciéndoles de comer hasta que cumplí 15. Y ahí me fui a trabajar. ¿Tú crees que esto no era castigo? Claro, claro. Y ni siquiera por mal comportamiento, ¿no? Era tener una infancia que no era infancia. El tema es, somos responsables de la educación de nuestros hijos, del crecimiento de nuestros hijos, y los niños no tienen por qué pagar la adultez y las decisiones inapropiadas de nosotros como padres. Audiocentro.